Buenas, en este video estaremos viendo el tercer ejercicio de estadística descriptiva. El coeficiente de inteligencia IQ expresa la inteligencia como la razón de la edad mental a la edad cronológica multiplicada por 100 y se tienen los siguientes datos. Estos valores de coeficiente de IQ se recogió de 32 personas, entonces tenemos 32 datos. Lo primero que nos pide es la mediana de los datos. Bueno, si podemos darnos cuenta, tenemos que los datos ya están de forma ordenada y están ordenadas de forma creciente. Siempre cuando vamos a hallar la mediana, los datos deben estar ordenados. Entonces, si nos da de forma desordenada, tenemos que primeramente ordenar de esta forma. Ahora, la mediana sería el valor central de todos estos datos. Como tenemos 32 datos en total, entonces tenemos dos valores centrales. ¿Sí? Cuando tenemos dos valores centrales o un número par de datos, tenemos que hallar el promedio de esos dos valores centrales. Entonces, ¿en dónde se encuentra? Se va a encontrar estos dos valores centrales está en n-2, en la posición n-2, que sería 32 sobre 2, o sea, en la posición 16, y en la posición n sobre 2 más 1, que sería el siguiente de 16, el consecutivo, que es 17. Entonces buscamos esos valores. En esta primera línea tenemos 10 valores, luego tenemos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Este valor está en la posición 16, por lo tanto este valor está en la posición 17 y la mediana se va a encontrar entre estos dos. Entonces, para hallar la mediana, tenemos que hacer el promedio de esos dos valores. 99 más 100 sobre 2, que es igual a 99,5. Este sería la mediana de los datos o el valor central de los datos. Calcular el primer y tercer cuartil e interpretar. Bueno, acá tenemos un nuevo concepto que serían los cuartiles. ¿Sí? En estadística tenemos las medidas de orden o medidas de posición, o también llamados cuantiles, donde tenemos los cuartiles, tenemos los deciles y tenemos los percentiles. Se utilizan también otros, pero los más utilizados son estas tres medidas de orden. ¿Sí? Esta vez vamos a estar viendo los cuartiles. Los cuartiles son tres valores, Q1, Q2 y Q3, que dividen los datos en cuatro partes iguales. Entonces, si tenemos una serie de datos, vamos a hacer una recta numérica, ¿verdad? Vamos a tener acá estos datos, acá estaría el primer cuartil, luego tenemos acá el segundo cuartil. Todas estas rayitas que estoy haciendo serían los datos, ¿verdad? Para poder ver de esta forma. Entonces, dijimos que dividen en cuatro partes iguales estos datos. Por lo tanto, acá tendríamos el 25% de los datos, acá tendríamos también el 25% de los datos, 25% de los datos entre el segundo y tercer cuartil, y finalmente entre el tercer cuartil y el valor máximo, acá se va a encontrar siempre el valor máximo y acá se va a encontrar siempre el valor mínimo, porque estos datos están de forma ordenada, como vemos acá, de forma creciente. Entonces, el primer cuartil es el límite que limita al 25% de los datos menores, o sea que tenemos el 25% de los datos por izquierda y al 75% de los datos a la derecha. El segundo cuartil se encuentra en el medio, o sea que coincide con la mediana de los datos. Se tiene el 50% de los datos a la izquierda y 50% de los datos a la derecha. Y el tercer cuartil tiene el 75% de los datos a la izquierda y el 25% de los datos a la derecha. Bueno, teniendo este concepto ya, vamos a proceder a hallar el primer cuartil. ¿Y cómo vamos a hallar el primer cuartil en nuestra serie de datos? Entonces tenemos que encontrar la posición de este primer cuartil. Siempre hacemos i sobre 4 y multiplicamos por la cantidad de datos. En este caso, como queremos hallar el primer cuartil, esta i vamos a reemplazar por 1.
y tenemos una cantidad de datos de 32. Entonces, como tenemos un número par de datos otra vez, vamos a tener que el cuartil se encuentra entre uno y otro dato, entre uno y otro valor en nuestra serie de datos, como nos pasó con la mediana. Y se va a encontrar en la posición 1 sobre 4 por 32, que es igual a 8, entre la posición 8 y la posición 9. ¿Sí? En la posición 8 vamos a ver qué valor se encuentra y en la posición 9 qué valor se encuentra. Nos vamos otra vez a nuestro cuadro de datos y vamos a ir viendo. La posición 8 sería 92, por lo tanto la posición 9 sería 93. El primer cuartil se va a encontrar aquí. Tenemos 8 datos antes del primer cuartil, por lo tanto debemos tener 8 datos después del primer cuartil porque dividen en partes iguales. El segundo cuartil dijimos que coincide con la mediana y después de 8 datos tendremos el tercer cuartil, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El tercer cuartil estaría entre 109 y 111. Sí, bueno, hay algunas formas de hacer o de hallar que sería interpolando los datos, pero la forma que hacemos en esta cátedra es promediando, como hicimos con la mediana. Entonces, encontramos que el primer cuartil está entre 92 y 93, por lo tanto hallamos el valor promedio de 92 y 93, y ese sería nuestro cuartil 1. Entonces, el cuartil 1 sería 92 más 93 sobre 2, que me da un valor de 92,5. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Porque no nos sirve de nada hallar el primer cuartil y no sé lo que estoy hallando. Entonces, dijimos que el primer cuartil tiene a la izquierda el 25% de los datos. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar? De la siguiente manera. El 25% de los datos de coeficiente de IQ se encuentra por debajo de 92,5. ¿Sí? Sería el 25% menor de los datos. Y este sería el límite. Entonces, esta es una manera de interpretar lo que estamos hallando. Nos falta hallar el tercer cuartil. Bueno, en nuestra serie de datos yo había marcado en 109 y 111, pero es entre 111 y 109. ¿Sí? 8 valores antes del tercer cuartil y después del segundo cuartil y 8 valores después del tercer cuartil. Partes iguales. Entonces sería entre 111 y 112. Igualmente, si queremos hallar de forma analítica la posición, hacemos lo mismo que hicimos, ¿verdad? En este caso queremos hallar el tercer cuartil, entonces la i reemplazamos por 3. Y la cantidad de datos es 32. Esto me da igual a 24. Por lo tanto, la siguiente posición debe estar en 25. En la posición 24 tenemos el valor de 111 y en la posición 25 tenemos el valor de 112. Entonces, para hallar el tercer cuartil, yo debo promediar esto. 111 más 112 sobre 2 y es igual a 111,5. Y esto otra vez debo interpretar. Tenemos que el 75% de los datos de coeficiente IQ se encuentra por debajo de 111,5. Ahora nos pide construir un diagrama de caja y bigote y también interpretar ese diagrama. Otro concepto nuevo que vamos a aprender hoy. El diagrama de caja y bigote tiene esta estructura, ¿verdad? Este es un diagrama simétrico donde tenemos esta línea horizontal sería el primer bigote y esta línea horizontal el segundo bigote. Acá en este caso los dos bigotes se ven aparentemente iguales, ¿verdad? Y también la mediana se nota que está acá en el medio entre el inicio de la caja y el final de la caja. Este rectángulo sería la caja. Entonces, ¿qué información nosotros podemos tener a través de un diagrama de caja y bigote? Tenemos que este extremo del bigote sería el valor mínimo de los datos. El inicio de la caja sería el primer cuartil, o sea que acá tenemos el 25% de los datos. Acá, esto que tenemos acá es la mediana de los datos o el segundo cuartil, ¿sí? Por lo tanto, tenemos entre este y este otro 25% de los datos.
Luego acá tenemos el final de la caja, sería el tercer cuartil. Por lo tanto, desde la mediana hasta el tercer cuartil o hasta el final de la caja tenemos el 25% de los datos. Y finalmente el extremo del segundo bigote es el valor máximo de los datos, por lo tanto también acá se encuentran el 25% de los datos. Esta anchura de la caja, a esta anchura de la caja o amplitud de la caja, se lo conoce como el rango intercuartílico, ¿sí? Se puede escribir así, se puede escribir así también, o también algunos escriben de esta forma. Este rango intercuartílico lo que mediría sería la dispersión de los datos entre el primer cuartil y el tercer cuartil, que vendrían a ser el 50% de los datos centrales. Ahora, este diagrama también puede tener esta forma que sería de la forma vertical. Esto generalmente es lo que más vemos en los estudios estadísticos. Los más utilizados son el diagrama de bigote que está de forma vertical, que es lo mismo. Acá tenemos el valor mínimo, tenemos el primer cuartil aquí, tenemos la mediana que coincide con el segundo cuartil, acá tenemos el tercer cuartil y el valor máximo. Entonces esto también sirve mucho para comparar grupos de datos y ver si tienen, algunos tendrán mayor amplitud de caja, otros van a tener menor amplitud de caja. En este caso vemos que la mediana se acerca mucho al primer cuartil y está más alejado del tercer cuartil, y todo eso tiene sus características. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar estos datos para construir nuestro diagrama. Entonces nosotros tenemos el valor, necesitamos el valor mínimo que en nuestros datos podemos hallar y el valor máximo también. Ya que están ordenados nuestros datos, entonces fácilmente vamos a obtener. Bueno, el valor mínimo sería 82 y el valor máximo sería 137. Luego los valores de los cuartiles también ya fuimos hallando todo. Ahora, el primer cuartil hallamos que nos salió 92,5. La mediana que coincide con el segundo cuartil es igual a 99,5. Y el tercer cuartil nos salió 111,5. Ya tenemos todos los datos que necesitamos. Entonces vamos a construir nuestro diagrama de caja y bigote. Bueno, podemos hacer de forma horizontal. Y lo primero que tenemos que tener es una recta numérica para ir ubicando nuestros datos. Entonces vamos a ir ubicando, podemos poner el primer valor que sea 82. 82 era nuestro valor mínimo. Y podemos hacer una escala, ¿verdad? Podemos hacer en este caso que vaya aumentando de 2 en 2. Entonces de 4 en 4 podríamos hacer para que sea no tan largo. Entonces 82 acá tendría que ser 86 y luego tendría que ser 90, ¿verdad? Y vamos así aumentando de 4 en 4. Bueno, tenemos nuestra recta numérica, por lo tanto vamos a comenzar a graficar nuestro diagrama. Vamos a tener que nuestro valor mínimo dijimos que es igual a 82. Entonces voy a ubicar el extremo del primer bigote. Aquí voy a hacer. Nuestro valor máximo era igual a 137, entonces sería acá, más o menos. El primer cuartil era igual a 92,5, por lo tanto estaría más o menos por acá. El valor del tercer cuartil es igual a 111,5, por lo tanto estaría más o menos por acá. Ya tenemos los dos extremos de la caja, entonces podemos armar nuestro rectángulo. Y luego ubicamos el segundo cuartil, que sería la mediana, que era igual a 99,5. Entonces 99,5 se va a encontrar más o menos por aquí, que tendríamos acá, ¿verdad? Bueno, si nos damos cuenta, este gráfico no es simétrico y vemos que el primer bigote, o el bigote de la izquierda, es mucho más corto que el bigote de la derecha, ¿verdad? Cuando tenemos de esta forma, nosotros podemos notar que
aquí los datos se encuentran más concentrados. Y en esta parte, ¿verdad? Después de la mediana tenemos que los datos se encuentran más dispersos. Por eso la diferencia de amplitud, ¿sí? Por eso también la mediana está más cerca del primer cuartil que del tercer cuartil. Entonces, el 50% a la izquierda se encuentra más concentrado y el otro 50% a la derecha se encuentran los valores más dispersos, ¿verdad? Podemos notar eso. Ahora, ¿qué significa eso cuando tenemos esta forma? Nuestra curva de datos que vamos a estar viendo también va a tener esta forma. Va a ir creciendo y luego va a ir decreciendo y se va alargando así. Entonces acá hay mayor concentración de datos y acá hay más dispersión de datos. Acá tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y, que serían las frecuencias. Siempre la Y es las frecuencias y acá tendríamos los datos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este crecimiento hacia este lado, quiere decir que la moda o la mayor frecuencia va a estar más o menos por acá, ¿verdad? La media siempre es afectado por los extremos, entonces va a estar a la derecha de la moda. Entonces vamos a ponerle más o menos por acá, ¿verdad? Y la mediana, que sería el valor central. Vamos a suponer que está por acá, ¿verdad? Ahora no sabemos bien dónde está, pero esto sería algo esquemático. Para nosotros notar que tiene esta forma, nosotros también nos podemos basar en los valores de la moda y la media. Si la moda es menor que la media, entonces decimos que tiene esta forma la curva. O si vemos un diagrama de caja y bigote en donde al lado izquierdo están más concentrados los datos y al lado derecho están más dispersos los datos, la curva tiene esta forma. Y cuando la curva tiene esta forma, se dice que la curva es sesgada o tiene sesgo a la derecha. El sesgo sería esta cola de la curva, ¿sí? O también se le dice sesgada o sesgo positivo. Sesgo positivo. Bueno, si se comporta de forma contraria, la curva va a tener esta forma, ¿verdad? Los datos dispersos van a ser menores y luego va a haber una concentración de datos. El diagrama de caja de bigotes se va a comportar de forma contraria. El primer bigote va a ser más largo que el segundo bigote, ¿verdad? Y la mediana se va a encontrar más cerca del tercer cuartil. Entonces, cuando tenemos esta forma, entonces la curva va a ser sesgada por izquierda o sesgo negativo, ¿verdad? Esto también vamos a ver en otro ejercicio. Pero para ir interpretando el diagrama de caja y bigote, nosotros podemos decir o dar información ya de la curva de los datos. Entonces tenemos la caja, nos da el 50% de los datos centrales y su amplitud de la caja viene a ser el rango intercuartil, ¿sí? Que mide la dispersión de los valores del 50% de los valores centrales, ¿sí? Entonces sería la amplitud de la caja. Todo eso podemos sacar información de este diagrama.